Buenos días. Bueno, pues terminé mi última entrada con uno de los documentos sobre la guerra más importante que jamás han escrito en la historia de la humanidad. Y es el manifiesto de Einstein Russell, que casi terminó con una frase demoledora que era: recuerda que eres humano y olvida todo lo demás. Cara a las guerras, piensa y recuerda que eres un ser humano y olvida todo lo demás. Porque en estos momentos la guerra puede suponer la destrucción de la humanidad, tanto por las armas de destrucción masiva como por las biotecnologías, como estamos viendo con el tema de la pandemia, que si el virus hubiera sido más letal, pues seguramente hubiéramos muerto todos. De manera que en estas disyuntivas es donde nos movemos, ¿verdad? Y yo recomiendo a cualquier persona que tenga interés por estos temas que lea este manifiesto y que lo asimile como propio. Y le añado algunos pensamientos tomados de aquí y de allá con respecto a este tema. Y que son, y quiero decirlo, los siguientes. Sanse dijo que por regla general hacer la guerra no es lo mejor. Estamos hablando cuando las guerras tenían un alcance limitado. En estos momentos no es que no sea lo mejor, en estos momentos es un suicidio colectivo. Y Clausewitz dejó dicho que jamás puede introducirse en la filosofía de la guerra un principio de moderación sin cometer un absurdo. Y es verdad. No puedes pedir en una guerra ningún principio de moderación porque la gente a la desesperada será capaz de destruir el mundo en venganza por lo que le esté ocurriendo a su propio país. Recordarlo. Hay países en el mundo que tienen capacidad para destruirnos a todos. Recordarlos. Y Wellesley, el duque de Wellington, al que todo el mundo le engrandeció después de ganar a Napoleón en Waterloo, hizo la siguiente reflexión: salvo una batalla perdida, no hay nada en el mundo más triste que una batalla ganada. Quedaros con estas reflexiones, si sirven para algo. Y dicho todo lo anterior, tan elemental, tan importante, tan necesario, sigamos. Tal vez la más antigua institución humana sea la militar, en esencia es la estratificación como clase y como ocupación de las primitivas partidas de cazadores cuyos componentes eran a la vez su fuerza de defensa y ataque de la colectividad. La seguridad colectiva, la única barrera que le separaba de la muerte y la destrucción como grupo humano articulado. Es el comienzo de los ejércitos. Los varones de una tribu que la defendían o atacaban. Motivo primero de la asociación humana, núcleo duro de la subsistencia y de la supervivencia, y que además los caudillos militares en todas las culturas son los orígenes de todas las monarquías absolutistas, con excepción tal vez de las tribus germanas que eran las asamblearias, y sus capitanes fueron sus primeras clases dirigentes, sus primeros aristócratas. No es cosa distinta la clase militar en todas las culturas humanas. En todas las culturas humanas, esta es la clase militar. Y de todas las identidades horizontales que compartimos todas las culturas, en ninguna ocupación se verá seres humanos más iguales y más homogéneos que los estamentos militares de todas las sociedades. En la más evidente demostración de que la necesidad crea el órgano, en esencia profunda, todos los ejércitos del mundo son el mismo ejército, todos los soldados profesionales son el mismo soldado. Y después a asumir el bello pensamiento de Horacio: dulce decum e pro patria mori. Dulce y decoroso está morir por la patria. Dulce sacrificar la propia vida por la patria. Lo es. Recuerdos de naciones que protagonizaron el mundo por sus héroes militares: Esparta, Grecia, Alejandro, Roma, España, Inglaterra, el código de honor de los caballeros andantes medievales, los grandes poemas épicos y los cantares de gesta de casi todas las culturas,
la epopeya sumaria de Gilgamesh, la Ilíada, la Sansón de Golán, el cantar del Miocid, Tirán-Lobrans, el cantar de Heike, el cantar de los Nibelungos y tantas odas al heroísmo, la heroica belleza del poema de la carga de la brigada ligera de Tennyson, los monjes soldados de tantas órdenes, freires milites, temple hospitalarios, Montesa, Santiago, Calatrava, jesuitas, etcétera, 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 etcétera. La filinfantería de los tercios españoles, la mejor del mundo históricamente, después de las legiones romanas, Napoleón, comillas. Napoleón fue el primer loco que se creyó Napoleón. Y tantos héroes muertos por sus patrias. Véase el cementerio de Harrington. Comillas, aquí descansa en honor y gloria un soldado estadounidense conocido solo por Dios. Aquí descansa en honor y gloria un soldado estadounidense conocido solo por Dios. O el ejemplo de heroísmo espartano de la batalla de Termópilas. Todas las naciones del mundo tenemos el mismo muerto soldado desconocido que dio la vida, su vida en defensa de la patria, al que todos rendimos honores aunque no conozcamos su nombre. Y tal vez el mejor espejo del honor y del servicio en el estamento militar lo represente el Código Bushido y sus 7 virtudes: justicia, coraje, benevolencia, respeto y cortesía, honestidad y sinceridad, honor y lealtad, que desde tempranos tiempos en la cultura militar japonesa, siglo IX, integró gran parte de sus mejores virtudes sociales y religiosas en la guerra en una prodigiosa síntesis de confucianismo, budismo zen y sintoísmo. El camino del samurái: servir. Y sin duda, las mujeres samuráis, la hermosa y valerosa Tomoe Gozen, comillas, la de la piel clara, el pelo largo y hermosas facciones, el valor sin medida, el sentido del honor y el hermoso poema mortuorio que Yuko escribió con sus actos heroicos. Cortó de propia mano la cabeza de su hermano para evitar que fuese un trofeo y le dio honorable tumba allá en el templo de Hokkaiji, en Fukushima, que conjuntamente con su hermana tales hazañas protagonizaron. Nadako Takeko, la última samurái, Onna Bugeisha, ejemplo de valor, heroísmo y modestia, comillas. Entre todos los famosos guerreros, aunque nunca osaría contarme entre ellos, comparto el mismo corazón valeroso. ¿Cuántas mujeres, verdad?, lo han suscrito a lo largo de la historia este mismo pensamiento. A Occidente y al resto del mundo nos costó mucho más tiempo integrar el pensamiento moral y filosófico en el arte de la guerra, este camino del guerrero samurái, que es un monumento en sí mismo. Sin embargo, tal vez el monumento universal que nos falta es el dedicado a la víctima desconocida, porque al soldado desconocido tenemos, pero no hemos levantado ninguno a la víctima desconocida. Y somos más las víctimas desconocidas que las conocidas. Las víctimas mueren sin saber por qué o sabiendo lo que es, pero sin poder hacer nada al respecto. Y se amontonan los puertos y los cadáveres en las zanjas comunes y no tienen ningún momento, ningún reconocimiento. Ya que las víctimas, el ser o producir víctimas, nunca nos han faltado a nuestra desmesura y pesadilla convivencial. Matar o ser muertos, sin motivo, sin razón, a veces con ella, a veces con más razones que razones, por millones en cada generación, en este loco altar de la sinrazón humana, la terrible herencia religiosa azteca mexicana con los sacrificios humanos al dios Huitzilopochtli, cristalizado en la inmensa torre de cráneos humanos, niños, mujeres, hombres por miles y miles y miles, en Tenochtitlán. Tal vez la cultura sangrienta más importante de la historia, y ahora se ha descubierto que sacrificaban a los prisioneros para comerlos. O sea, que no era una ceremonia solo religiosa, era aprovisionar la despensa de carne fresca. Tamerlán y las pirámides de 70.000 cráneos en Isfahán, al igual que la cruel escenificación de la pirámide de los cráneos humanos de Nietzsche-Celecula, que tan fuerte impactó en el imaginativo Baudelaire, y que yo hice muchos kilómetros para verlo y horrorizarlo cuando era joven. Y sin Baudelaire no sospechó que barbaries muy superiores, infinitamente superiores, nos deparaban muy poquito más adelante.
Primera y Segunda Guerras Mundiales, más de 100 millones de muertos, campos de exterminio con muertos por millones, otra vez las pirámides de cráneos de los Gémeres Rojos, en Gemer Krajón, camboyanos, lo mismo en Liberia, poniendo fin en un solo siglo al sueño del movimiento negro norteamericano del retorno a África, miles de personas idealistas y preparadas que en tan corto tiempo han vuelto a la barbarie más extrema, incluyendo las pirámides de cráneos, el genocidio Tutsi, con 800.000 muertos a machete en 100 días y por primera vez en la historia el holocausto nuclear de Hiroshima y de Nagasaki. De la naturaleza humana y de nuestra colectiva estupidez siempre podemos esperar lo peor. Repito, para vergüenza de todos los que nos consideramos seres humanos, de la naturaleza humana y de nuestra colectiva estupidez social siempre podemos esperar lo peor. También para este siglo y para los siguientes, hasta el fin de los tiempos, salvo que la educación nos cambie y nos dote de la empatía necesaria entre los seres humanos para ser fraternos a unos niveles sobre los cuales solo cabe soñar. O que las leyes sean de tal severidad que sujeten imperativamente estas locuras homicidas tan recurrentes en las sociedades humanas. No parece que los seres humanos puedan vivir en paz, ni en soledad, ni en sociedad, con la única esperanza puesta en la educación y tal vez. Hoy, después de un periodo larguísimo de paz entre la Segunda Guerra Mundial, bueno, paz muy relativa, porque ha habido guerras y revoluciones y levantamientos y lo que usted quiera contar, pero ahora estamos en un enfrentamiento Estados Unidos-Rusia por Ucrania, que tal vez desemboque en la Tercera Guerra Mundial, y a lo mejor en estos momentos lo que estoy haciendo es el canto desesperado de la condición humana que otra vez se enfrenta a lo peor. Dos potencias nucleares de primer nivel, 600 millones de personas comprometidas, los 300 millones de Europa inevitablemente, China como aliado de Rusia, en fin. La destrucción del mundo, pues a lo mejor mientras escribo es lo que se está... Mientras leo esto lo escribí hace tiempo, tal vez sea lo que está sucediendo. Como es natural, nadie esperar unas fuerzas armadas distintas en valores míticos, morales y convivenciales a los de la sociedad de donde procede. Procesos educativos, religiosos, políticos, sociales, convivenciales y a sumar la mística de las glorias pretéritas, en gran parte falsas, forman parte integrante del total de la sociedad y, por tanto, también de las fuerzas armadas de la cultura de origen. Pero salvando estas diferencias, muy importantes a veces, determinantes otras, todos los soldados profesionales del mundo comparten los mismos ideales de valor, sacrificio, disciplina, cadena de mando, mando integrado. Las ritualizaciones son clónicas y los hombres que producen también bandera, patria, deber, preparación, abnegación, servicio, heroísmo. Una misma cultura universal, la militar, y la siempre asumida obligación del sacrificio máximo, el de la propia vida, en defensa de su colectividad y en ataque de su colectividad. En todas las sociedades es la clase social con ideales más claros, más exigentes consigo mismo, patriotismo, disciplina y excelencia como proyecto vital. Es verdad. Las Fuerzas Armadas es la clase social con ideales más claros, más exigentes consigo mismo, sin duda. Núcleo de la nación, base de identidad sobre la que se edifica todo el resto del edificio social y cultural. Mejor que nadie, ellos saben que detrás de ellos no hay nada ni nadie, que de su fortaleza y abnegación depende su colectividad entera. Cuando los estados y los ejércitos no están a la altura de sus obligaciones, las culturas y las sociedades desaparecen. Higitur qui diseratet pace, prepárate bellum, que dijo Beagio. El viejo pensamiento de que si deseas la paz, debes estar muy bien preparado para la guerra. Porque si tienes debilidad, alguien la aprovechará. Y cuando las naciones se postran ellas solas, da un sentimiento de compasión, como estamos viendo ahora mismo con este gobierno de España, que es una panda de indeseables, que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que es una sociedad. Es una cosa terrorífica. En el mundo actual, solo las buenas intenciones no son suficientes. No es con palabrería, no es con condenas morales, no es sin querer entender la auténtica realidad de la situación, cómo se solucionan los conflictos ni cómo se detienen los crímenes y los abusos. No es tampoco ignorando conscientemente las realidades aplastantes y que por pura cobardía moral e intelectual representan la misma ópera bufa. Y luego, incontinente, comillas,
y luego incontinente caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo más. Cervantes. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos bravucones se levantan, incontinente, se ponen el sombrero, coge la espada, miró de soslayo, fuese y no hubo más? Qué buena descripción de Cervantes, ¿verdad? Para los pacifistas a ultranza, para todos aquellos que se niegan a entender las auténticas situaciones de los conflictos humanos, tal vez les convenga saber el demoledor juicio y pesimista vaticinio que nos legó Tucídides. Comillas. La paz es solo la breve pausa en la guerra interminable de todos contra todos. Ayer, hoy y hasta el fin de los tiempos, sin que cambiemos drásticamente las sociedades humanas y la educación de los hombres. Estamos a esto condenados por nuestra propia naturaleza. Yo, en esta obra mía, os digo lo que hay que hacer. Si queremos superar este estadio de semicivilización feroz en la que estamos. No me haréis caso, como es natural. Pero bueno, no será porque por lo menos una voz en este siglo no lo diga. A lo largo de los siglos, esto ha sido así. Que vamos de una guerra a la siguiente, una confrontación a la siguiente, y previsiblemente difícil será que sea en el futuro de otro modo. Solo cambian los medios, las capacidades, pero las motivaciones profundas son siempre las mismas y universales, al punto que ningún militar profesional que viajara por el tiempo encontraría grandes sorpresas en ningún ejército del mundo, en ninguna época histórica. La mayor parte de los temas humanos, individuales y sociales son tan antiguos como el hombre. Nil somos un sole, nada nuevo hay bajo el sol. Y si de algo podemos tener seguridad es que de la permanencia potencial del hombre en su estado actual no ha tenido cambios significativos en todo nuestro devenir histórico. La permanencia en cada uno de nosotros como protagonistas entre el mito de Sísifo y el de Tántalo, condenados a la repetición infinita de las mismas angustias, trabajos y esperanzas, como un hámster en su rueda, en rodar y rodar con esfuerzo y sufrimiento, estar siempre en el mismo sitio, y estamos siempre en el mismo sitio, significativamente evidenciado en este mismo ejército que todos compartimos, donde los auténticamente diferenciados es nuestra nueva y terrible capacidad de matarnos todos a todos, de destruirnos todos a todos. Esta es lo único nuevo que hay en los ejércitos actuales. Cultura endogámica y universal esta, la de matarnos los unos a los otros, donde las heroicas y extraordinarias campañas de Alejandro Magno y las voces de Tucídides y su guerra del Peloponeso, Jenofonte y su excursión de los 10.000 de Babilonia a Grecia, de Julio César y su guerra a las Galias, von Clausewitz, Napoleón, Fouché, Talleyrand, Metternich, Bismarck o Churchill, los geniales estrategas chinos Sun Tzu y Sun Bin, el daimyo Oda Nobunaga, Rommel, Montgomery, Patton, Eisenhower y MacArthur, Namamoto, Spruance y muchos más en todas las culturas del mundo resuenan con igual fuerza hoy que en su tiempo histórico, estudio obligado para todos los militares del mundo. Reflexiones sobre la naturaleza del gobierno y del poder, de la organización social, de la licitud de determinadas ideologías, la evidencia de que muchas ideas producen más muertos que las armas, las religiones como fundamento del odio y de la confrontación, de las muertes sobre muertes mientras nos hablan de paz, caridad, perdón y vida eterna, y nos matamos y nos matamos y nos matamos. Por dinero, por religión, por todo. Todo es bueno para matarnos. La incomprensión intelectual que produce de que un pequeño grupo de iluminados montados sobre una nueva religión procedente de una nación sin importancia ninguna en la época, Israel, lograran doblegar al Imperio Romano y cambiar sus dioses por Cristo y cerrar y bloquear su enorme cultura grecorromana, y que otro pequeño grupo de camelleros nómadas del desierto, prácticamente analfabetos, armados con un solo libro, el Corán, pudieran imponerse sobre naciones históricas poderosas y cultas como Persia o Egipto con religiones milenarias. Con religiones milenarias. Y resulta que sale un grupo de camelleros del desierto y son capaces, con un solo libro y fanatismo, de hacerse cargo de todos, crear un imperio de la noche a la mañana absolutamente descomunal. Sobre los conflictos, sobre las naciones y sobre el orden y la disciplina social, sobre la conducción de hombres a la experiencia extrema de matar y ser muertos al servicio de sociedades y muchas más al servicio de los alucinados que a veces, muchas, casi siempre, nos gobiernan. Y cierro aquí, continuaremos. Un abrazo cordial a todos.